Bien, en el último video se habló sobre columna vertebral y toda la parte introductoria, ¿no es cierto? Incluso llegando hasta los músculos que conforman o bueno, que rodean a la columna. Em, y ahora toca tratar los músculos anteversores y retroversores, pero no se va a explicar este apartado en este video porque ya está explicado en el video de complejo articular de la cadera. Entonces, los que quieran profundizar en el tema de anteversión y retroversión pélvica y la función de cada músculo anteversor o retroversor, más bien diríjanse a, ¿no es cierto?, los videos del complejo articular de la cadera. Ahí está explicado muy bien y en detalle las fuerzas anteversoras y retroversoras, ¿sí? Ya fue explicado esto. Así que, bien, continuamos. Seguimos. Acá tenemos los retroversores, ¿está? Y acá tenemos las fuerzas anteversoras esquematizadas, específicamente las fuerzas anteversoras. Em, entonces, acá podemos ver, ¿no es cierto?, en color amarillo, con flechas amarillas. Vamos a usar el rojo también para marcar. Vamos a usar el amarillo, se nota mejor. El amarillo está. Fuerza anteversora del ilíaco, fuerza anteversora del psoas, fuerza anteversora del recto femoral, acá del otro lado lo mismo, ¿sí? Y del cuadrado lumbar acá atrás. Esas son todas las fuerzas anteversoras que se pueden ver en esta imagen. Ok. Entonces acá tenemos más de lo mismo, ¿sí? Fuerzas anteversoras, ¿sí? Esquematizadas. Se pueden ver los músculos que actúan y se pueden ver también a modo de flecha la orientación de la fuerza que ejerce cada músculo. Bien. Por ahí, con respecto a la anteversión y retroversión pélvica, hay que tener en cuenta lo siguiente. Em, digamos, cada vez que la pelvis bascula en anteversión y las crestas ilíacas se adelantan y los isquiones se retrasan, esta, este movimiento pélvico incide sobre la postura de la columna lumbar. ¿Por qué? Porque los coxales están unidos, articulados al sacro y el sacro es parte de la columna vertebral y del sacro sigue ya hacia arriba, ¿no es cierto? Las vértebras lumbares articuladas por discos intervertebrales. Entonces, cada vez que nosotros movemos la pelvis en anteversión o en retroversión pélvica, va a tener injerencia, va a influir en la posición de la columna lumbar. Con lo cual, cuando realizamos una anteversión pélvica, sacamos cola, ¿no es cierto? Adelantamos las crestas ilíacas y retrasamos los isquiones, entonces la curva de la columna lumbar va a aumentar, se va a hiperlordotizar la columna lumbar. Y cuando hagamos una retroversión pélvica, es decir, cuando escondemos la cola, llevamos las crestas ilíacas hacia atrás y los isquiones hacia adelante, la curva de la columna lumbar se va a aplanar, ¿está? O va a reducirse su lordosis. Bien, es importante tener en cuenta este movimiento coordinado que hay entre la pelvis, más bien más que la pelvis, la cadera sería en este caso, ¿no? La coxofemoral. Movimiento coordinado entre la articulación coxofemoral y las articulaciones intervertebrales, específicamente las lumbares. Bien, hablemos del sistema de los sistemas estabilizadores de la columna. Tenemos sistema de estabilización activo y pasivo en la columna. Eh, ¿Por qué sistemas de estabilización? Porque son los encargados de mantener la estabilidad, la firmeza, ¿sí?, en la columna. Es decir, son los encargados de permitir que la columna se mantenga en su posición neutra. ¿Qué es lo ideal para mantenerla saludable? Es ideal que la columna lumbar, específicamente la lumbar, ¿no?, se mantenga estable, se mantenga en una posición neutra sin demasiado movimiento, porque eso tiende a desarrollar trastornos. No en todas las personas, pero sí en las que son propensas. Entonces tenemos dos sistemas de estabilización. Uno conformado por los ligamentos, que es el sistema de estabilización pasivo. Está principalmente por ligamentos, cápsula y demás, que no tiene actividad contráctil. Y después el sistema de estabilización activo, que sí está conformado por los músculos, que además de, de poder generar movimiento, ¿no es cierto? Ahora sabemos que también se encargan de estabilizar articulaciones. ¿Sí? Tema que en realidad ya lo fuimos tratando
en otros complejos articulares, como es en el hombro, ¿no es cierto? El manguito rotador es un conjunto de músculos que se encarga de estabilizar la articulación escapulohumeral. Bueno, en este caso vamos a tener músculos que rodean a la columna lumbar y que se van a encargar de mantener la estabilidad de la misma, ¿sí? Es decir, evitar el exceso de movimiento. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Frenando el movimiento, deteniendo el movimiento en lugar de creándolo. Y esta es en realidad la forma en la que se tienen que entrenar y trabajar los músculos de la zona media, del core, ¿sí? Se tienen que entrenar eh, para frenar el movimiento más bien antes que crear movimiento, ¿sí? Sí, son músculos que fueron o están diseñados como para trabajar con antimovimiento más que con movimiento. Otro dato importante a tener en cuenta, que de hecho está resaltado ahí en la pantalla, lo pueden ver, es que en la columna particularmente, los músculos son mucho más eficientes para mantener la estabilidad articular intervertebral, más aún que los ligamentos. Es decir, los ligamentos sabemos que tienen como única función mantener la estabilidad de una articulación. Ahora, la realidad es que a pesar de que la única función de los ligamentos es estabilizar una articulación, los músculos son más efectivos para esa función que los propios ligamentos. Por lo menos en la columna es así. Eso es importante tener en cuenta porque esto quiere decir que si mantenemos unos músculos que rodean a la columna, unos músculos resistentes y entrenados resistentes, la estabilidad va a ser mucho mayor y el riesgo de lesión mucho menor. ¿Está? Bien, podríamos asemejar a la columna vertebral, según los autores sabidos del tema, ¿no es cierto? Podríamos asemejar a la columna vertebral como una varilla flexible, ¿está? Que sin ningún soporte tiende a desmoronarse fácilmente, ¿está? Pero, o sea, podría asemejarse a una varilla flexible o tal vez a un mástil de un barco, ¿sí? Lo asemejan muchos autores al mástil de un barco y dicen, bueno, el mástil de un barco se mantiene firme gracias a qué? Y gracias a los cables de retención, ¿sí? Que lo anclan o lo sostienen a la base del barco, ¿verdad? Entonces el mástil no se cae para un lado porque se tensan los cables del otro lado, ¿no es cierto? Esto es algo bastante simple. Entonces vos tenés un mástil que si se quiere caer en esta dirección, bueno, los cables de retención que están de este lado, ¿sí? Que hacen fuerza de esta forma, se tensan y evitan que el mástil caiga. Ahora el mástil quiere caer para el otro lado, bueno, entonces se tensan los cables que están de este lado y el mástil no cae. Bien, así están los mástiles de los barcos con cables de retención que anclan el mástil a la base del barco en todas las direcciones, con lo cual el mástil se mantiene firme y no cae. De la misma manera, la columna vertebral se mantiene estable gracias a los músculos que se encuentran rodeándola. ¿Está? Entonces tenemos músculos que, acá mostramos en la animación algunos músculos de forma esquemática, no son músculos inexistentes, ¿sí? Eh, o sea, no tenemos músculos que sean así como estos. Eso quiero decir. Los músculos que rodean a la columna lumbar, a la zona media, al core, en general tienen esta función de mantener la columna en una posición neutra, evitar que se mueva demasiado. Ese es el mensaje, en realidad esa es la idea y ese es el objetivo con el cual se tienen que trabajar estos músculos, mantener la estabilidad más que darle movilidad a la columna. ¿Está? Y entonces mantienen la columna saludable. Bien, otros autores asemejan la zona media al core como un corsé, ¿verdad? Un corsé este, que por ahí se va a encargar de mantener estable y firme toda la zona media. Bueno, y ya cerrando con esta primera parte, dentro de lo que son músculos, nosotros tenemos, que son sistemas de estabilización activos, nosotros tenemos sistemas de estabilización activo local y global. ¿Cuál sería local? Estaría compuesto por los músculos más pequeños, los que vemos en la imagen acá del lado izquierdo, los músculos más pequeños que van de una vértebra a la otra, como son los intertransversos, interespinosos, multífidos, etcétera, que son músculos pequeñitos que se encargan de mantener la estabilización o la estabilidad local, justamente, entre una vértebra y la otra, ¿sí? Entre cada unidad espinal, ellos se encargan de mantener la estabilidad. Son sumamente importantes
pero no más importante que el sistema de estabilización global que se ve del lado derecho, compuesto por los músculos más grandes, ¿sí? Erectores espinales más grandes, como el longísimo, ¿no es cierto? Como el iliocostal, por detrás, ¿no es cierto? Y por delante el recto mayor del abdomen, oblicuo interno, oblicuo externo, oblicuo interno también a lo lateral de la columna, ¿no es cierto? Y el cuadrado lumbar. En general, toda esta musculatura, tanto la macro, ¿no es cierto? La más grande, que naciendo por ahí en las costillas se inserta en la pelvis en general, naciendo en las costillas se inserta en el coxal, y la micro, la más pequeña, o el sistema de estabilización local, como son los músculos más pequeños que van de una vértebra a la otra, todos estos se encargan de mantener en conjunto la estabilización de la zona media. Entonces, todos son importantes, no hay más importantes unos que otros, ¿sí? Importante resaltar eso. Bueno, hasta acá la primera parte y de acá pasamos a la segunda parte. Está donde empezamos a hablar del core. ¿Qué es el core? ¿Está? Em, este concepto de core hace referencia al núcleo o conjunto de eh, músculos, podemos decir, también partes blandas, hueso, todo lo que se encuentra en la zona media. ¿Está? La verdad que el concepto de core varía bastante entre un autor y otro, pero bueno, sabemos que es todo lo que está contenido en nuestra zona media, en nuestra zona abdominal y lumbar también. Está, o sea, todo lo que está contenido entre las costillas y la pelvis, incluyendo la pelvis también y los músculos que están en esa zona. Em, Así que bueno, haría referencia a toda esa zona. Pero nosotros vamos a hablar exclusivamente del core para hablar de la estabilidad del mismo, ¿sí? Y que depende, como dijimos antes, si bien depende de los ligamentos, en parte depende exclusivamente y principalmente de la musculatura, que eso es lo que sí podemos modificar gracias al entrenamiento, ¿sí? La resistencia de los músculos de la zona media que van a permitir aumentar la estabilidad de la misma. Bueno, eh, en su momento, cuando vimos lo que es complejo articular del hombro, vimos que había o existía algo así como un ritmo escapulohumeral, ¿no es cierto? Un movimiento coordinado que se daba em, durante los movimientos de abducción o el movimiento de flexión con la escápula humeral, ¿no es cierto? Se daba un movimiento de campaneo externo de la escápula y una elevación del extremo distal de la clavícula. Bueno, la realidad es que entre la cadera y la columna lumbar también se produce un ritmo, en este caso llamado pelvifemoral, ¿sí? ¿En qué consiste? Una mecánica muy simple, más simple incluso que la de la escápula humeral. Y la cuestión es la siguiente. Cuanto más flexionamos las caderas, mayor es la retroversión pélvica, o sea que más se esconde la cola, y por lo tanto mayor es la flexión de la columna lumbar. Vuelvo a repetir entonces, ¿qué significa esto? Que cuanto más flexionas tus caderas, cuanto más acercas las rodillas al pecho, más se flexiona tu columna lumbar. ¿Está? Más se flexionan las caderas, más se flexiona la columna lumbar. Más se extienden las caderas, más se extiende la columna lumbar. ¿Está? Esto ocurre en todas las personas. En algunas más, en otras menos, pero ocurre en todas. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a encontrarnos con personas que tienen intolerancia al movimiento de la columna lumbar. Más que común eso, ¿sí? Entonces, personas que tienen intolerancia a la flexión y que depende qué tanta sensibilidad tienen a la flexión, ¿no es cierto? Pero que todo movimiento que genere flexión en su columna, ¿está? O todo gesto que genere flexión en su columna y dispara el dolor, ¿está? Y otras que tienen intolerancia a la hiperextensión, entonces posturas muy hiperextendidas de la columna le lastiman. ¿Está? Entonces es importante tener en cuenta esto. Bien, es bastante compleja la cuestión, pero este es un dato importante que se puede considerar. Bueno, ritmo pelvifemoral entonces habla de el movimiento coordinado que se da entre la cadera y la columna lumbar, siendo, siendo que hay una, digamos, relación directamente proporcional entre el grado de flexión de la cadera y el grado de flexión de la columna lumbar, ¿sí? Creo que ahí se podría explicar así con palabras técnicas. Em, Bien, a ver,
Si bien hay bastante controversia sobre cuál es la causa de este ritmo pelvifemoral, es decir, cuál es la causa de este guiño pélvico, cuál es la causa de que cuanto más se flexionen las caderas, más se, se produzca esta retroversión pélvica. ¿Cuál es la causa? Bueno, en general, la, digamos, la razón más aceptada en este momento, porque no se está totalmente seguro, pero lo que se cree que es cierto, es la capacidad de estiramiento de los isquiotibiales. ¿Está? Depende casi exclusivamente de los isquiotibiales. Aunque algunos consideran que, bueno, depende de la posición del acetábulo, la profundidad del acetábulo, la orientación del acetábulo, ¿no es cierto? Que puede ser también, puede ser un tope de la cápsula articular en la, una tensión posterior de la cápsula articular en la coxofemoral, puede ser también, pero en general ¿no es cierto? La idea más aceptada es que se trata de un acortamiento de los isquiotibiales. Entonces, cuando vos flexionas tu cadera, los isquiotibiales se tensan y tienden a generar retroversión pélvica, siendo que ellos son retroversores. Lógicamente van a crear retroversión cuando se tensen, ¿no es cierto? Ahora, surge la cuestión de claro, pero cuando yo me agacho en una sentadilla, yo estoy tensando los isquiotibiales en una inserción que sería la de los isquiones y estoy, digamos, relajando o acercando el punto de inserción que está en la tibia, ¿sí? Porque yo me agacho en la sentadilla con la rodilla flexionada. Entonces no debería tensarse por completo los isquios, sino solamente en parte. Entonces algunos dicen, no, no podría ser el responsable de la retroversión pélvica. Pero bueno, parece ser que los isquiotibiales se tensan igualmente, a pesar de que la rodilla esté flexionada, los isquios se tensan igualmente por el grado de flexión de cadera, porque la flexión de cadera es muy significativa en la sentadilla. Cuando hablamos de sentadilla profunda, como es esta que vemos acá a la derecha, ¿no es cierto? En ese caso, así que, bueno, esa es la teoría más aceptada, es la de los isquios. Pero bueno, ya veremos en un futuro. Bien, vamos a empezar a tratar ahora y a ver cuáles son algunos ejercicios que se pueden utilizar para fortalecimiento de la columna lumbar, para fortalecimiento de la musculatura de la zona media del core que rodea la columna lumbar, pero fortalecimiento de forma segura. Fortalecimiento de forma segura, evitando lesiones, evitando cualquier tipo de complicación, porque la realidad es que la columna lumbar es una de las zonas con más índice o más prevalencia de lesión y de trastornos, ¿sí? Entonces hay que tener ciertos cuidados por ahí. Bueno, em, importante, importante. ¿Necesito hacer mucha fuerza para entrenar los músculos de la zona media? No. ¿Necesito entrenar con mucho peso los músculos de la zona media? No. ¿Qué es lo que sí necesito? Em, para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué cualidad necesito desarrollar en la musculatura de la zona media? ¿Necesito desarrollar la fuerza máxima? No. ¿La fuerza hipertrofia? Mm, poco, no creo. Muy poco. ¿Qué es lo que sí se necesita? La fuerza resistencia. Fuerza resistencia es lo que tiene que desarrollarse en la musculatura de la zona media, la musculatura del core, para lograr una zona media y una columna lumbar estable y sana. A eso hay que apuntar. Ahora, vamos a la práctica. ¿Cómo desarrollo una musculatura resistente? Con ejercicios de fuerza-resistencia. Bueno, ¿cuáles son los ejercicios de fuerza-resistencia? Aquellos en los que se ejecutan, ¿no es cierto?, los ejercicios con poco peso y muchas repeticiones. O poco peso y, cuando hablamos de ejercicios isométricos, poco peso y contracciones de larga duración, ¿no es cierto?, que se mantienen en el tiempo durante bastante tiempo. Eso sería fuerza, resistencia isométrica. Em, entonces a eso tiene que apuntar el entrenamiento de la zona media. No mover mucho peso, no. Muchas repeticiones con poco peso, ¿sí? O mucho tiempo de contracción, pero con poco peso, de baja intensidad. No hace falta alta intensidad. Bien. Em, bueno, después es importante por ahí tener en cuenta que
no hay un ejercicio que se pueda realizar como único ejercicio para reclutar toda la musculatura de la zona media y poder trabajarla, ¿no es cierto? Zona anterior, abdominal lateral y posterior. No. Entonces hay que implicar, o hay que aplicar más bien, distintos ejercicios, ¿sí? Distintos ejercicios, mínimamente 3 o más, para poder apuntar al trabajo de la musculatura abdominal anterior, abdominal lateral y erectora espinal. Bueno, em, estamos bien. Ejemplos de ejercicio. Esto, acá, ejemplo de ejercicio asistido, podríamos decir que es un ejercicio antirrotación. Acá, ¿cuál es el objetivo? Que la mujer esta que está resistiendo el movimiento, ¿sí?, haga fuerza, la fuerza suficiente como para mantener su zona media estable, evitando la rotación. ¿Quiénes son los músculos rotadores de la columna vertebral? Y por excelencia los oblicuos, ¿está? Que no generan fuerza rotacional completamente, pero sí oblicua, ¿está? Em, Ahora, ¿la mujer está trabajando, está haciendo fuerza para rotar la columna? No, está haciendo fuerza para evitar la rotación. Ese es el objetivo, ¿sí? Trabajar con ejercicios antimovimiento que evitan el movimiento y que se resisten a una fuerza que tiende a crearles movimiento, ¿sí?, en lugar de trabajar generando movimiento. Ese es el objetivo, esa es la idea. Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo de ejercicio antirrotación en el que van a trabajar los oblicuos, tanto el oblicuo mayor como el oblicuo menor. Recuerden, a ver si ponemos, si puedo salir un momento acá, pongo pausa, ahí está. Bien, recuerden, importante, lo siguiente, que nosotros con nuestros músculos oblicuos trabajan de esta manera. Consideremos que, em, ¿cómo es? Este hombre tiende a generarle una fuerza rotacional a la mujer hacia su lado derecho, ¿no es cierto? Va a tender va a empujarla para que su columna rote hacia el lado derecho. Bien, ¿quiénes van a trabajar acá? Oblicuo menor del lado izquierdo, así, más oblicuo mayor del lado derecho. Recuerden que estos músculos oblicuos trabajan siempre en conjunto, ¿sí?, y coordinadamente, el menor de un lado con el mayor del otro lado. ¿Por qué? Por nacimiento e inserción que tienen, ¿sí? Es decir, vos tenés un oblicuo menor que nace acá, cresta ilíaca, ¿está? Y que se inserta. Las fibras laterales sí se insertan, sabemos, la costilla flotante ahí, pero las otras fibras, las que son oblicuas, la mayoría de sus fibras, se insertan en la línea alba de esta manera, de forma oblicua. Y las del oblicuo mayor del otro lado nacen en las costillas y se terminan insertando en la línea alba también. Entonces vos tenés fibras que están alineadas de esta manera, ¿sí? Están alineadas de forma oblicua. Con lo cual trabajan en conjunto. La menor de un lado trabaja con el mayor del otro. Y lo mismo al revés, ¿no es cierto? Lo mismo es viceversa. Es decir, cuando el hombre tiende a generar una fuerza rotacional hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo de la mujer, entonces ella va a trabajar para evitar esa rotación, va a tener que contraer su oblicuo menor, ¿está?, del lado derecho, y su oblicuo mayor del lado izquierdo, ¿está?, para contrarrestar esa fuerza y evitar la rotación. Esa es la idea, ¿está? En este caso, bueno, evitar la rotación sería el objetivo del ejercicio. Bien. Vemos qué más. A ver, bueno, este es otro ejercicio antirrotación, ¿sí? Una buena forma de mantener por ahí la estabilidad de la zona media ante fuerzas perturbadoras que tienden a generar rotación, tienden a generar flexión, tienden a generar inclinaciones laterales o extensión. Una buena forma es el bracing abdominal. Utilizar el bracing abdominal, el endurecimiento de la zona media a través de la maniobra de Valsalva, ¿no es cierto? Que es
em, digamos, inhalar, tomar aire y cerrar la glotis, y endurecer el abdomen, aumentando la presión intraabdominal y también intratorácica, lo cual genera un aumento inmediato de la estabilidad, ¿no es cierto?, de la zona media. Eh, Así que esto ese es un excelente mecanismo para mantener estable la zona media al momento de recibir una carga. Colabora muchísimo, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos otro ejercicio. Este es conocido como el press pull-off. ¿Está? Otro ejercicio antirrotación, lo mismo, ¿no es cierto? Entonces acá, a ver, analizamos un poco el ejercicio. Este ejercicio va a tender a crear en este caso, ¿no es cierto?, a crear una rotación, del, del tronco, de la columna de este hombre hacia su lado derecho. ¿Con qué va a hacer fuerza el hombre? Oblicuo menor. Voy a usar otro color porque este no se ve nada. Vamos a usar el rojo. Acá en este ejercicio específicamente va a trabajar oblicuo menor del lado izquierdo porque que va a tender a crear una fuerza rotacional hacia el lado izquierdo, y oblicuo mayor del lado derecho, ¿está? Que trabajan alineadamente. Bien. Entonces, estos dos van a trabajar en conjunto para evitar la rotación hacia el lado derecho. No hacen fuerza para crear rotación hacia la izquierda, sino para evitar rotación hacia la derecha. ¿Está? Mantienen la estabilidad, mantienen la posición neutra. Eso es lo que está haciendo. ¿Cuándo aumenta el nivel de fuerza que tiene que hacer este hombre? Cuando acá, en este ejemplo, ¿no es cierto? Cuando él aleja la banda elástica, obviamente aumenta la resistencia. Cuando acerca la banda elástica al centro de gravedad, bueno, ahí se reduce la resistencia. ¿Sí? Más fácil el ejercicio. Bien, press pull-off, entonces ejercicio antirrotación. Acá tenemos una variante, algo parecido, pero este más bien es un ejercicio anti-inclinación. ¿Quiénes trabajan en la anti-inclinación? Los músculos de la zona media, pero laterales. ¿Está? ¿Cuáles son? Oblicuo menor y cuadrado lumbar. Entonces acá la fuerza tiende a generar una inclinación lateral hacia la derecha, este hombre, ¿está? Pero él hace fuerza ¿con qué músculo? Acá, con los laterales de la zona media que están acá. ¿Quiénes? Cuadrado lumbar y oblicuo menor, esos son los que están. ¿Sí? Cuadrado lumbar desde la cresta ilíaca hasta la apófisis transversa de las vértebras lumbares y la última costilla flotante, y el oblicuo menor desde la cresta ilíaca, las fibras verticales del oblicuo menor, que son desde la cresta ilíaca hasta la costilla flotante. ¿Está? Esos músculos van a trabajar para mantener la estabilidad y evitar la inclinación lateral del tronco de la columna de este hombre cuando él levanta la banda elástica, ¿no es cierto? Que le genera resistencia, le genera una fuerza inclinadora lateral. Entonces, ejercicio anti-inclinación lateral. Mantengo firme el tronco mientras muevo la extremidad, ¿no es cierto? Bien, acá tenemos más o menos lo mismo. Esto es como un press pull-off, pero acá lo que se le agregó es una carga, una pesa en la banda elástica, ¿sí? Lo cual le genera inestabilidad al ejercicio, que es sumamente importante. Dato crucial acá, que cuando queramos aumentar la exigencia a un ejercicio para la zona media, lo ideal no es agregar peso, no es agregar peso al ejercicio, ¿no es cierto? Cargándonos con discos, con mancuernas, no sé. No, lo ideal en realidad es agregar inestabilidad. ¿Cómo agrego inestabilidad? Este puede ser un ejemplo, no de los más clásicos, pero puede ser un ejemplo. Y otro es colocando debajo de las superficies de apoyo plataformas inestables, o generando uno mismo movimientos, ¿sí?, que crean inestabilidad en los ejercicios. Y al aumentar la inestabilidad, bueno, más fuerza todavía tiene que hacer la musculatura de la zona media para mantener esa estabilidad. Ya vamos a ver más ejemplos más adelante. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un aparato que se creó exclusivamente para crear inestabilidad, el Body Blade, que en su época fue conocido, sí, estuvo de moda. La verdad que es muy bueno. En este ejemplo, ¿cómo es? El instrumento lo que tiende a generar es una fuerza rotacional sobre la columna. Y bueno,
se lo evita a través de la activación de los músculos, ¿sí? Que son antiinclinadores y también antirrotadores probablemente, ¿está? Así que muy buena, me parece muy bueno este instrumento como para poder mantener o fortalecer los músculos de la zona media. Bien, y después tenemos otros ejercicios más clásicos, este transporte de la maleta, está, acá ¿cuál es la idea? Poder caminar con una pesa, sosteniendo una pesa al costado y hacer fuerza con los músculos contralaterales al lado del peso para evitar la inclinación del tronco. Entonces vos me decís, bueno, a ver, vamos a analizar un poco a ver, vamos a dejar que siga el video. Entonces cuando se acerca al hombre yo lo voy a detener para mostrar. En este caso, ¿sí? Tenemos un ejemplo en este ejercicio, tenemos un ejemplo de activación de los músculos inclinadores laterales, ¿sí? Del lado izquierdo, que van a activarse, cuadrado lumbar y oblicuo menor, que van a activarse para evitar la inclinación en este sentido de la columna vertebral. ¿Está? Hacen fuerza para evitar la inclinación. Bien, y si, bueno, si coloca la pesa del otro lado, sostiene con el otro brazo, va a evitar la inclinación hacia el lado opuesto, ¿no es cierto? Y van a trabajar los músculos del otro lado de la columna. Los antiinclinadores laterales, acuérdense, siempre son cuadrado lumbar y oblicuo menor. Em, Después tenemos como siguiente ejercicio giros rusos. Estos se utilizan también como ejercicio antirrotación. Em, y estos giros rusos es importante por ahí tener en cuenta lo siguiente. Em, bueno, muchas personas por ahí ejecutan este ejercicio con rotación en la columna, no rotando la columna hacia un lado y hacia el otro, pero la realidad es que acá la idea es que la columna se mantenga firme, el core, la zona media se mantenga firme, mientras el lastre, la pelota esta, es, digamos, trasladada o lanzada, pero sin soltarla, hacia un lado y hacia el otro, lo cual tiende a crear una fuerza rotacional sobre la columna, pero la misma no rota porque los músculos antirrotadores se activan. ¿Está? Em, bien, hasta acá llego y vamos a seguir con otro video, pues ya se puso largo.